Capa de transporte. En este capítulo 14 vamos a comparar el funcionamiento de los protocolos de capa de transporte en la admisión de la comunicación de extremo a extremo. Se explica el propósito de la capa de transporte en la administración del transporte de datos en la comunicación de extremo a extremo, se explicarán las características TCP, se explicarán las características del UDP, como también el TCP y UDP usados como números de puertos, se explica la forma en que los procesos de establecimiento y finalización de la sesión se facilitan la comunicación confiable en TCP. Se explica la forma en que se transmiten y se reconocen las unidades de datos en el protocolo TCP para garantizar la entrega y compara el funcionamiento de los protocolos de capa de transporte en la admisión de la comunicación de extremo a extremo. La capa de transporte de datos es responsable de las comunicaciones lógicas entre aplicaciones que se ejecutan en diferentes hosts. El enlace entre las capas de aplicación y las capas inferiores que se encargan de transmisión a través de la capa de red. La capa de transporte tiene las siguientes responsabilidades: seguimiento de conversaciones individuales, segmentación de datos y rearmado de segmentos, agrega información de encabezado, identifica, separa y administra múltiples conversaciones, utiliza segmentación y multiplexación para permitir que diferentes conversaciones de comunicación se intercalen en la misma red. IP no especifica de manera en que se lleva a cabo la entrega o el transporte de los paquetes. Los protocolos de capa de transporte especifican cómo transferir mensajes entre hosts y son responsables de administrar los requisitos de fiabilidad de una conversación. La capa de transporte incluye los protocolos TCP y UDP. TCP provee confiabilidad y control de flujo de operaciones básicas. Numera y rastrea segmentos de datos transmitidos a un host específico desde una aplicación específica, confirma datos recibidos, vuelve a transmitir cualquier información que no sea reconocida después de un cierto periodo de tiempo. Los datos de secuencia que se pueden llegar en un orden incorrecto, envía datos a una velocidad eficiente que sea aceptable por el receptor. El UDP proporciona las funciones básicas para entregar segmentos de datos entre las aplicaciones adecuadas, con muy poca sobrecarga y revisión de datos. Es decir, él no revisa los datos, no hay control de flujo de datos y lo que va a asumir siempre es que él va a mandar datos a un elemento confiable, por lo cual no pide confirmación de recibido. El UDP es un protocolo sin conexión. El UDP también se conoce como un protocolo de entrega de menor esfuerzo porque no hay reconocimiento de que los datos se reciben en el destino. Este protocolo UDP lo utilizamos mucho en videollamadas, en llamadas de audio, en protocolos como el DHCP para monitorear lo que es el tráfico en la red. El protocolo de capa de transporte adecuado para la aplicación en cuestión UDP también es utilizado por las aplicaciones de solicitud y respuesta donde los datos son mínimos y la retransmisión se puede hacer rápidamente. Sí es importante que todos los datos lleguen y que se puedan procesar en secuencia adecuada. TCP se utiliza como protocolo de transporte. La descripción general del TCP establece una sesión. El TCP es un protocolo orientado a la conexión que negocia y establece una conexión permanente o sesión entre los dispositivos origen y destino antes de reenviar tráfico. Garantiza una entrega confiable por muchas razones. Es posible que un segmento se corrompa o se pierda por completo, ya que se transmite a través de la red. El TCP asegura que cada segmento se envía a la fuente y llega al destino. Proporciona entrega en el mismo pedido, debido a que las redes pueden proporcionar múltiples rutas que pueden tener diferentes velocidades de transmisión. Los datos pueden llegar al orden incorrecto. Admite control de flujo. Los hosts de red tienen recursos limitados, es decir, memoria y potencia de procesamiento. Cuando el TCP advierte que estos recursos están sobrecargados, pueden solicitar que la aplicación emisora reduzca la velocidad de flujo de datos. El TCP es un protocolo con estado, lo que significa que realiza un seguimiento del estado de la sesión de comunicación. El TCP registra qué información se envió y qué información se reconoció. Esto es importante, ¿verdad?, de la comunicación que tiene. El campo de encabezado del TCP va a tener puerto de origen, que es un campo de 16 bits utilizados para identificar la aplicación origen por número de puerto. Puerto destino, un campo de 16 bits utilizado para identificar la aplicación de destino por número de puerto. Número de secuencia, campo de 32 bits utilizado para reensamblar datos. De 32 bits, un campo de 32 bits utilizado para indicar que se ha recibido datos y el siguiente byte esperado en la fuente. Longitud de encabezado, que son campos de 4 bits conocidos como desplazamiento de datos, que indica la longitud del encabezado segmento TCP.
Reservados, un campo de 6 bits que está reservado para uso futuro. Bit de control, un campo de 16 bits utilizados que influye e incluyen códigos de bit o indicadores que indican el propósito y la función del segmento TCP. Tamaño de la ventana, un campo de 16 bits utilizados para indicar el número de bytes que se pueden aceptar. Suma de comprobación de 16 bit field use para chequear y recibir el encabezado del segmento y el de datos. Urgente, campo de 16 bits utilizado para así indicar si los datos están contenidos. El TCP maneja todas las tareas asociadas con la división de flujo de datos de segmentos, proporcionando confiabilidad, control de flujo de datos y reordena los segmentos. Entonces, en este caso, el TCP, ahí tenemos diferentes protocolos que se interrelacionan. La visión general del UDP, las características del UDP incluyen los datos se reconstruyen en el orden que se recibieron, los segmentos perdidos no se vuelven a reenviar, no hay establecimiento de sesión y el envío no está informado sobre la disponibilidad de recurso. El encabezado del UDP es mucho más simple que el encabezado TCP porque solo tiene 4 campos y requiere 8 bytes, es decir, 64 bits. Source port, destination port, length, longitud, ¿verdad? Checksum y application layer data site variable. Eso es lo que necesita. La tabla identifica y describe 4 campos de encabezado: puerto de origen, campo de 16 bits utilizado para identificar la aplicación de origen por número de puerto, puerto destino, campo de 16 bits utilizados para identificar la aplicación de destino por número de puerto, longitud, campo de 16 bits que indica la longitud del encabezado del datagrama o UDP, y suma de comprobación, campo de 16 bits utilizado para la comprobación de errores de encabezado y los datos del datagrama. La aplicación que utilizan TCP, aplicaciones de video, multimedia en video, en vivo. Estas aplicaciones pueden tolerar ciertas pérdidas de datos, pero requieren un poco ningún retraso. Los ejemplos incluyen modos IP y la transmisión de video en vivo. Aplicaciones con solicitudes y respuestas simples, aplicaciones con transacciones simples en las que un host envía una solicitud y existe posibilidad de que reciba una respuesta o no. Los ejemplos incluyen DNS y DHCP. Y aplicaciones que manejan la confiabilidad por sí mismas, comunicaciones unidireccionales donde el control de flujo y detección de errores y los reconocimientos y recuperación de error no son necesarios o la aplicación puede manejarlos. Ejemplo incluye SNMP y TFTP. Este es la aplicación que se utilizan en UDP, ¿verdad? Aquí es UDP, no en TCP. Disculpen. Números de puertos. Los protocolos de capa de transporte TCP y UDP utilizan números de puertos para administrar múltiples conversaciones simultáneas. El número de puerto de origen está asociado con la aplicación de origen en el host local, mientras que el número de puerto de destino está asociado con la aplicación de destino en el host remoto. Source port y destination port. Los puertos de origen y destino se colocan dentro del segmento. Ahí lo vemos. La MAC de origen, la MAC destino, la MAC destino, la MAC origen, el IP origen, la IP destino, puerto origen, puerto destino. Estos no están al revés. El datagrama que se va a usar y el trailer. Los puertos de origen y destino se colocan dentro del segmento. Los segmentos se encapsulan dentro de un paquete IP, se conoce como socket a la combinación de la dirección IP de origen y el número de puerto de origen, o de la dirección IP de destino y el número de puerto de destino. Los sockets permiten que los diversos procesos que se ejecuten en un cliente se distingan entre sí. También permiten la diferenciación de diferentes conexiones a un proceso de servidor. Grupo de puertos, en rango números, puertos bien conocidos de 0 hasta 1023. Por lo general se utilizan para las aplicaciones como navegador web, clientes de correo electrónico y clientes de acceso remoto. Los puertos conocidos definidos para aplicaciones de servicios comunes permiten a los clientes identificar fácilmente los servicios asociados. Los puertos registrados de 1024 a 49.151. Estos puertos son asignados a una entidad que los solicite para utilizar esos puertos como procesos o aplicaciones específicas. Principalmente estos procesos son aplicaciones individuales que el usuario elige instalar en lugar de aplicaciones comunes que recibirá un número de puerto conocido. Por ejemplo, Cisco ha reinstalado el puerto 1812 para su proceso de autenticación de servidor radios. Puertos privados y o dinámicos 49.152 a 65.535. Estos puertos también se conocen como puertos efímeros. El sistema operativo del cliente suele asignar el número de puertos dinámicamente cuando se inicia una conexión de servicio. Después del puerto dinámico se utiliza para identificar la aplicación cliente durante la comunicación. El número
número de puertos, el 20, se utiliza para FTP, para datos, el 21 para FTP archivos, para control, el 22 para SSH, Secure Shell, Hierarchy, el 23 para Telnet, el 25 para SMTP, 53 para UDP, TCP, en DNS, el 67 UDP para DHCP, el 68 para cliente host dinámico, 69 para UDP, que se usa el TFTP, el 80 para HTTP, que es por TCP, 110 por TCP, el POP3, 143 el IMAP y 161 es el NMTP, que es simple de administración de redes, y 443 para protocolos seguros de transferencia, HTTPS, o 8080 también nosotros. Las conexiones TCP no descritas pueden representar una importante amenaza de seguridad. NetStat es una herramienta importante para verificar las conexiones. NetStat, ahí te regala la conexión establecida, ¿verdad? Con qué protocolo se inscribió. Procesos de comunicación en TCP. Cada proceso de aplicación que se ejecuta en un servidor para utilizar un número de puerto de un servidor individual no puede tener dos servicios asignados al mismo número de puerto dentro de los mismos servicios de la capa de transporte. Una aplicación de servidor activa asignada a un puerto específico se considera abierta, lo que significa que la capa de transporte acepta y procesa los segmentos dirigidos a ese puerto. Toda solicitud entrante de un cliente direccionada al socket correcto es aceptada y los datos se envían a la aplicación del servidor. El establecimiento de la conexión TCP, paso 1, el cliente de origen solicita una sesión de comunicación cliente al servidor con el servidor. El paso 2, el servidor reconoce la sesión de solicitud del cliente al servidor y solicita una sesión de comunicación de servidor-cliente. El paso 3, el cliente de origen reconoce la sesión de comunicación de servidor a cliente. Aquí vemos la conexión, primero él envía al cliente cuál va a ser la secuencia, el otro envía el reconocimiento y el otro establece la conexión. La finalización de la sesión es cuando el cliente no tiene más datos para enviar la transmisión, envía un segmento con el indicador fin establecido. El servidor envía un acknowledge para confirmar el indicador fin y finaliza la sesión del cliente al servidor, y el servidor envía un fin al cliente para finalizar la sesión del servidor al cliente. El cliente responde con un acknowledge para confirmar el fin del servicio. Análisis del protocolo TCP en enlace de 3 vías. Las funciones de enlace de 3 vías establece que el dispositivo de destino esté presente en la red y verifica que el dispositivo de destino tenga un servicio activo y acepte solicitudes en el número del puerto de destino del cliente de origen deseado, e informa al dispositivo de destino que el cliente de origen intenta establecer una sesión de comunicación de dicho número de puerto. Una vez que se completa la comunicación, se cierra la sesión y se finaliza la conexión de los datos de mecanismos de conexión y sesiones habilitadas en la función de confiabilidad. Los 6 indicadores de los bits de control son los siguientes: URG, campo indicador urgente importante; ACK, acknowledge, indicador de acuse recibido utilizado en el establecimiento de la conexión y la terminación de la sesión; PSH, función de empuje; la push función, en este caso RST, restablecer una conexión cuando ocurre un error o se agota el tiempo de espera; Sync, sincronizar el número de secuencia utilizado en el establecimiento de la conexión; y fin, no más datos. El remitente se utiliza en la terminación de sesión. Confiabilidad y control del flujo. TCP también puede ayudar a mantener un flujo de paquetes para que los dispositivos no se sobrecarguen. Algunas veces los segmentos TCP no llegan a su destino o llegan en desorden. Todos los datos deben de ser recibidos y los datos de estos segmentos ser reensamblados en el orden origen. Para lograr esto se asignan números de secuencia en el encabezado de cada paquete. No importa cuán bien diseñada esté una red, ocasionalmente se produce la pérdida de datos. TCP proporciona métodos para administrar la pérdida de segmentos. Entre estos está un mecanismo para retransmitir segmentos para los datos sin reconocimiento. Los sistemas operativos host actualmente suelen emplear una característica TCP opcional llamada reconocimiento selectivo, SAC, negociada durante el protocolo de enlace entre las 3 vías. Si ambos hosts admiten SAC, el receptor puede reconocer explícitamente el segmento byte que se recibieron, incluidos los segmentos discontinuos. El TCP también proporciona mecanismos de control de flujo. El control de flujo es la cantidad de datos en el destino que puede recibir y procesar de manera confiable.
El control del flujo permite mantener la confiabilidad de manera de transmisión de TCP mediante el ajuste de la velocidad, el flujo de datos entre el origen y el destino para una sesión dada. Tamaño máximo de segmentos. MSS es la cantidad máxima de datos que puede recibir el dispositivo destino. Un MSS común es de 1460 bytes cuando se usa IP versión 4. Un host determina el valor de su campo de MSS restando los encabezados IP y TCP de la unidad máxima de transmisión MTU de Ethernet 1500 menos 60, 20 bytes para el encabezado de versión 4, 20 bytes para el encabezado TCP, deja 1460 bytes. Cuando se produce congestión en una red, el router sobrecargado comienza a descartar paquetes. Para evitar y controlar la congestión, TCP emplea varios mecanismos temporizadores, algoritmos de manejo de la congestión. La comunicación UDP. UDP no establece ninguna conexión. UDP suministra transporte de datos con baja sobrecarga debido a que posee un encabezado de datagrama pequeño sin tráfico de administración de red. El UDP no realiza un seguimiento de los números de secuencia de la manera en que lo hace TCP. UDP no puede reordenar los datagramas en orden de transmisión. UDP simplemente reensambla los datos en el orden en que se recibieron y los envía a la aplicación. A las aplicaciones de servidor basadas en UDP se le asignan números de puerto conocidos o registrados. El UDP recibe un datagrama destinado a uno de esos puertos, envía los datos de aplicación a la aplicación adecuada a la base de datos de número de puertos. El proceso cliente UDP selecciona dinámicamente un número de puertos de intervalo de números de puertos y lo utiliza como puerto de origen para la conversación. Por lo general, el puerto de destino es el número de puertos bien conocidos o registrados que se le asigna al proceso del servidor. Una vez que el cliente selecciona los puertos de origen y destino, este mismo par de puertos se utiliza en el encabezado de todos los datagramas que se utilizan en una transacción. Entonces, sintetizando, el TCP monitorea y controla el tráfico de la red y puede, gracias a un número de asignación de cada paquete que se le da, puede reconstruirlo y puede recibirlo en desorden y él lo reordena. En caso contrario, el UDP no puede reordenar los paquetes así como los recibe y los transmite. Es más rápido que el TCP, pero tiene más pérdida de información y puede tener cero control del dato. Espero les haya servido esta información. Dale like y cualquier consulta o duda ahí me lo haces saber. Gracias.